bendiga en este día. Amén. Hermoso día nos ha regalado el Señor, ¿verdad? Tenemos aquí el sol que nos está dando bien rico. Bueno, vamos a orar. Me gustaría compartir un versículo que mire aquí en la Biblia. Es 1 Tesalonicenses 5, 18. Dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Señor Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, que tú has permitido que estemos aquí, Señor, reunidos como familia en Cristo, donde venimos a adorarte, a alabar tu santo nombre, Señor. Gracias porque a pesar de las circunstancias, tú nos tienes aquí, Señor, reunidos con un gozo de venir a adorarte, a alabarte, a dar gracias porque estamos con salud, Señor, porque estamos con vida, Señor. Gracias por eso. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, aquellos que vienen en camino, que seas tú con ellos guardándolos hasta que lleguen aquí, Señor. Bendice este servicio, Señor, que sea dirigido por tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de nuestro pastor. Bendice esta alabanza, Señor, que es para honrarte y alabarte a ti solamente. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? A ver, no se escucha. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Vamos a alabarle, vamos a cantarle con todo nuestro corazón, porque Él se merece la gloria. Amén. A ver, vamos a usar nuestras manos. Jesús, son tus palabras
Jesús, que se escuche su voz. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te alabamos, Señor, que tú mereces la gloria. Mándale ese fuerte aplauso al Señor, amén, porque Él es el que se lo merece. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus, for this day that you have given us, Father God. Let's enter this time of worship. Let's just proclaim God's name and just lift His name on high, because there's no one like Him. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring.
on Him. como nuestro Dios, amén. Nadie como nuestro Dios, amén. Tenemos un Dios grande y maravilloso, un Dios bueno, un Dios que cada día sus misericordias se renuevan. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga a todos. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta mañana? Estamos agradecidos con Dios porque nos podemos juntar, hermanos. Podemos tener un servicio presencial. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ello? Muy bien. Y quiero que abra usted su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Y quiero decirles, Dios les bendiga a todos los presentes que están aquí. Dios bendiga a las familias que están aquí en esta mañana, completas, adorando al Señor con nosotros. Les enviamos también un saludo a todos los que gentilmente nos están viendo a través de los canales de nuestra iglesia, a través de YouTube, de Facebook.
Que Dios bendiga a todos los que nos están mirando aquí en diferentes estados, en Estados Unidos, en México, en Centro y Suramérica, en Noruega, en varios países de Europa, que hay familiares nuestros que están compartiendo los servicios de cada domingo, hermanos, con otras personas y en otros lugares. Dios bendiga a los familiares de usted, que también usted les comparte, y ellos están compartiendo el servicio con alabanza, con predicación, con oración, para bendecir a otras personas que tal vez no se puedan reunir en una iglesia en forma presencial. Así es que Dios les bendiga. Estamos continuando sobre la serie de Primera de Pedro, y hemos visto los primeros versículos hasta el versículo 21 hasta la fecha. Hoy vamos a terminar del versículo 22 hasta el 25. Así es que por favor, vea conmigo lo que dice la santa palabra del Señor en esta preciosa hora. Dice 1 de Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Padre, te damos gracias por esta palabra bendita, santa, pero que también traerá mucha bendición y traerá provecho espiritual en esta mañana a mis hermanos, Señor. Yo te doy gracias anticipadamente porque va a ser prosperada y va a ser usada, Señor, para los fines y propósitos que tú ya tienes contemplado de antemano. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Si hay alguien que nos está mirando o está aquí presente batallando con una molestia, una enfermedad, un problema de salud, un pendiente, una situación que le preocupa, Señor, yo pido que en el nombre de Jesús pongamos eso a un lado. Tú te encargues de las enfermedades, tú te encargues de nuestras preocupaciones, ansiedades, y que nos podamos concentrar en tu palabra, que es bendita y va a ser, Señor, enormemente bendecida en nuestra vida al recibirla en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Siéntese, por favor. En tiempos de crisis como los que estamos pasando, ¿tendrá la Biblia una palabra útil, provechosa, pertinente para nosotros hoy en día? Vuelvo a hacer la pregunta. En tiempos como los que estamos pasando, tiempos de crisis, ¿tendrá la Biblia un consejo, un mensaje útil, pertinente para nuestra vida? Claro que sí. Mire, la primera carta de Pedro nos enseña cómo vivir la vida cristiana en tiempos de crisis, en tiempos como los que estamos pasando. Recuerde que los primeros lectores de esta carta eran los hermanos que habían sido esparcidos, estaban perseguidos por el imperio romano. Los trataba, hermanos, pero de una manera terrible. Los perseguía, los trataba de una manera cruel, los torturaba, los mataba por considerarlos una amenaza contra el sistema imperial romano. Ahora, por esta razón, el apóstol Pedro a estos creyentes y a nosotros nos motiva a valorar la importancia de tres cosas. En este capítulo 1 lo vemos: la importancia de vivir en la esperanza que Dios nos da a través de Cristo Jesús, la esperanza viva en Cristo Jesús. Segundo, nos motiva a vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es clave que nosotros conozcamos quién es Dios para que nos asemejemos más a Él cuando nos acercamos, santificarnos más
También en esa parte vimos la importancia, y este miércoles salió grabado la enseñanza sobre la importancia de vivir de una manera, en un temor reverente a Dios. ¿Qué significa eso? Usted lo puede mirar, ahí está ya en YouTube, usted lo puede mirar los versículos del 13 al 21. Y ahora vamos a ver la importancia de vivir en armonía. Diga conmigo, armonía. Armonía. Vivir amándonos unos a otros, como dice aquí la palabra. La salvación que nos da esa esperanza viva, nos da también el deseo de una vida santa y el deseo de una maravillosa comunión con el pueblo de Dios. Fíjese, tiene una conexión este capítulo 1. Nos conecta a una esperanza con Dios, a vivir una vida santa, apartado del pecado, y una vida en comunión, amándonos unos a otros. Ahora, fíjese, 3 cosas son bien importantes en este pasaje, y quiero que me sigan. No cierre su Biblia, por favor, porque versículo y texto, palabra por palabra, vamos a tomarla en esta mañana y vamos a desglosarla, vamos a digerir esta palabra tan hermosa, tan rica. Miren cómo empieza diciendo: habiendo sido purificadas vuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad. Me gusta ver versículos y pasajes como estos tan importantes en diferentes versiones. Mira lo que dice la versión de la traducción en lenguaje actual. Ahora ustedes obedecen al verdadero mensaje de Dios, y Dios es el que les ha limpiado a ustedes de todo pecado a través de su palabra, para que se amen unos a otros sinceramente como hermanos. Así es que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Ahora, la Biblia Dios habla hoy, o versión popular, dice: ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Así que deben de amarse unos a otros de corazón puro y con todas sus fuerzas. Qué importante. Dios nos ha regenerado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha dado su amor para que transmitamos, compartamos ese amor con los demás. Tengamos en cuenta, hermanos, que el apóstol Pedro le estaba escribiendo a personas que estaban sufriendo persecución, estaban pasando por una terrible crisis, hermanos. No, donde quiera que iban, donde quiera que ellos llegaban, al solamente saber la gente que eran cristianos, hermanos, no lo recibían, batallaban para poder conseguir un trabajo, estaban pasando por una crisis tremenda. Y Pedro les exhorta a ver la importancia de mostrar el amor fraternal de Cristo entre ellos. Hermanos, están siendo perseguidos, ámense por favor, es lo que les decía Pedro, ámense, que los que no conocen a Dios vean en ustedes el amor de Dios. Mire, la atención, me encantó este comentario que tomé de una fuente, de un comentario bíblico muy bueno. Dice: la tensión que viene al experimentar las dificultades o las crisis puede unir a los cristianos o distanciarlos. Pedro sabía eso. Por eso dijo: vale más escribirles, guiado por el Espíritu Santo, para que ellos se amen, se unan, se acerquen más a Dios y se amen unos a otros. ¿Por qué? Porque la persecución los podía separar, los podía aislar. Mire, la crisis actual que estamos pasando está sacando lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Lo voy a repetir una vez más. La crisis que estamos pasando, que ya vamos la semana que entra a cumplir 9 meses, del 15 de marzo hasta la fecha presente, la crisis está sacando de nosotros lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Eche una mirada a su propio hogar, su propia familia, y usted va a darse cuenta si hay algo bueno que está sacando o están apareciendo las cosas malas.
Mire, por ejemplo, en los matrimonios y en las familias que están experimentando presiones económicas, reducción de horas, algunos han perdido trabajo, algunos están pasando por enfermedades físicas, otros que no conocían qué era la ansiedad, la depresión, la están sufriendo. Son situaciones difíciles que se están viviendo en los diferentes hogares. Se puede ver que hay solamente dos maneras de enfrentar la crisis. La primera manera es que muchos matrimonios y familias se están uniendo más. Están teniendo más sistemáticamente un servicio, un tiempo devocional. Están abriendo la palabra, leyéndola, orando como nunca antes, porque saben que la crisis es dura, es difícil. Pasan más tiempo de calidad, pero por otro lado, están los miembros de las familias que la crisis la manejan de una manera inadecuada. Se disgustan, se desquitan las frustraciones unos con otros, se agreden, se insultan, se gritan. En vez de invertir tiempo de calidad con la familia, se aíslan, se separan, cada quien se mete a su cuarto, cada quien a su cueva, y ya no hay comunicación. A veces están en la mesa, cada quien con el celular ahí en un lado, comiendo y echándose el taco y mirando más cosas en las redes sociales. Cada quien está en su mundo, no quiere saber nadie de nada. Gastando tiempo en cosas que no edifican, leyendo cosas que tal vez afectan la vida espiritual en vez de nutrirla. Por ejemplo, algunos viven o reviven viejos recuerdos y amores por Facebook que se encuentran. ¡Wow! Aquí está la que era mi primer novia. Aquí está mi primer novio. ¡Qué bien se ve! ¡Wow! Está bien conservado. ¿Y sabe qué? Empiezan las comparaciones. Mira al cónyuge. Empiezan a comparar. ¡Wow! ¿Sabe qué? Y hay problemas. Hay problemas y problemas serios. Hay disgustos. Algo similar también está pasando en las iglesias. No es de extrañarnos. Hay creyentes que enfrentan las crisis de una de dos formas. La primera, hay el grupo de que están estirando por unirse más con Dios, buscar más a Dios. Preguntan por qué actividad vamos a tener para unirse, dónde va a ser la reunión, a qué horas va a ser el evento de los jóvenes, porque yo quiero traer a mis hijos, yo quiero ser parte de eso. Vienen a la oración, los varones nos estamos reuniendo los sábados, estamos buscando al Señor, estamos clamando, nos estamos parando en la brecha por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por nuestras propias vidas, clamando a Dios por nuestra iglesia. Hay un grupo de intercesores sólido, hermanos, en esta iglesia, que cualquier petición la llevamos en oración. Y literalmente oramos, no decimos vamos a orar, nos ponemos a orar, clamamos al Señor hasta ver la respuesta de parte del Señor. Ese grupo hace falta, ese grupo es clave, enfrenta la crisis positivamente, pero también en cada iglesia está el otro grupo. Está el grupo que no se esfuerza en conectarse, de que si no recibe un texto o un mensaje de parte de la iglesia se siente mal. No, ya no voy a la iglesia, nadie se acuerda de mí, los líderes no me llaman. Y sabe que se empiezan a aislar. Otros, aprovechando que no hay servicios o las actividades normales, empiezan a ver y entrar a ver otros servicios. ¡Wow! Mira nomás. ¡Wow! Aquí está mejor. ¡Wow! Aquí tienen luces. ¡Wow! Estos sí están adentro. Empiezan a ver aquello y luego empieza a vernos a nosotros. Exactamente como pasa con las antiguas ilusiones, personas del pasado. Y empiezan las comparaciones. Y saben que algunos dicen, no, mejor me voy. Algunos maridos, algunas esposas están diciendo, yo mejor me cambio, voy a agarrar el que está mejor.
Dios nos está hablando. Sí. Porque hay algunos que dicen, bueno, allá está mejor esto, hay mejores programas, hay mejores servicios, hay mejor calidad, mejor alimento, mejor vámonos. Hay dos maneras solamente de enfrentar la crisis. O nos metemos con Dios, cuidamos nuestra vida con Dios, cuidamos nuestro matrimonio, amamos más a nuestra familia y amamos más a la iglesia y la hacemos. Si no, hermanos, nos distanciamos de Dios, nos distanciamos de la pareja, ya no hablamos con nuestros hijos y menos amamos a la iglesia. La vamos a ver como un fuchi. Hoy todavía están afuera, cuando otros ya están adentro. Cada quien, hermanos, es responsable de sus propias decisiones. Y créame que todas las mañanas delante de Dios me presento, Señor, ¿qué tenemos que hacer para mejorar? Y si no nos hemos metido adentro, es por protegerlos a ustedes. Es porque nos importan ustedes. Nos importa cómo la situación física, la situación de sus defensas, cómo están. Hay algunas personas que vemos sonrientes, pero no sabemos su estado físico, cómo le están pasando. Por consideración a ellos, a niños, a adultos, a mayores de edad, es que no tomamos decisiones como tal vez otras iglesias lo están haciendo. Queremos protegernos lo más que podamos y queremos hacer las cosas lo mejor posible delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, el mensaje de la primera carta de Pedro nos viene a nosotros como anillo al dedo, hermanos, porque el apóstol escribió a una iglesia que estaba bajo el ataque de parte del Imperio Romano. Todo este mensaje es muy pertinente para nosotros hoy en día porque estamos también bajo un ataque, hermanos. Un ataque. Usted mire las noticias y compare y vea que hay un ataque fuerte de liberalismo, de contra todo lo que es valores morales cristianos. Es un ataque terrible. Ahorita no lo podemos ver, pero es cuestión de tiempo y van a salir a relucir los verdaderos colores que hay detrás de los movimientos políticos o partidos políticos que luchan por derrocar el cristianismo en este país y en muchos otros países del mundo. Ahora, la clave está en la forma en que nosotros vamos a vivir. ¿Vamos a vivir en temor, en miedo, o vamos a vivir buscando al Señor o siguiendo las directrices, la dirección del Señor para buscarle y servirle? La crisis nos puede afectar o nos puede beneficiar. La podemos usar para nuestro bien o para dejar que nos destruya. La decisión es nuestra. Pero si vamos a sacarle provecho a la crisis, entonces necesitamos obedecer la palabra de Dios y vivir en armonía los unos con los otros. Amarnos, comenzando con nuestra familia, comenzando con nuestro matrimonio y amándonos en nuestra iglesia. Mire, déjeme hablar primeramente razones por las que debemos de amarnos unos a otros según este pasaje. Dice el versículo 22 que Dios nos purifica para que compartamos este amor fraternal. La primera razón que debemos nosotros considerar para amarnos, ¿por qué debemos de amarnos, hermano? Porque es el resultado de haber sido purificados. Es el resultado natural de que Dios ya nos regeneró. Es el efecto natural de haber creído y obedecido a la palabra de Dios. Es tener una fuerte relación con Dios y una buena relación con los demás. Porque si yo estoy bien relacionado con Dios, se me facilita relacionarme con los demás. Si yo no estoy bien con Dios, voy a batallar, hermanos, hasta con el perro de la casa. La va a llevar, porque no estoy bien con Dios. Ahora, fíjese que esta es una orden. Dios nos está hablando en esta carta, no dándonos recomendaciones, no dándonos sugerencias. Mire lo que dice el versículo 22. No se pierda conmigo. Dice, para el amor fraternal no fingido. Y luego dice, amaos
unos a otros. Ámense. Esta es una ordenanza, hermanos. Este es un imperativo. Es nuestra responsabilidad como creyentes amarnos. La Escritura lo detalla de esta manera. Es un imperativo doble. Es una orden doble. Mire, la primera dice: ámense con amor fraternal. Este amor, hermanos, es el que se manifiesta a las personas que nos caen bien, que tienen nuestras mismas costumbres, tienen nuestros mismos gustos, comparten la misma cultura, nos gusta la misma comida. Es muy fácil tener el amor fraternal. Con ellos fraternizamos. Es el amor fraternal, donde tenemos algo en común, ¿verdad? Costumbres. No es muy difícil practicar este amor, pero en segundo lugar dice, en la segunda vez que dice el imperativo segundo, dice: amaos unos a otros entrañablemente y de puro corazón, o de corazón puro. Amaos entrañablemente. Este es el amor que se debe de manifestar, hermanos, aunque la conducta o cualidades de la otra persona no sean tan atractivos, aunque no me caiga bien. La Biblia dice: yo tengo que amar a mi hermano. Aunque a veces no me gusta que no ha cambiado mi cónyuge a pesar de los años, Dios me dice: ámense y ámalo entrañablemente. Aunque hay algunos hábitos que no se van a quitar y nos los vamos a llevar hasta la tumba, hermanos, tenemos que reconocer y aceptar que eso nunca va a cambiar. Son defectos de fábrica. Por eso Dios los dejó ahí como para unos recordatorios de que debemos de buscarle. Debemos de reconocer que tampoco nosotros somos la perfección andando. Si es que mi cónyuge tiene defectos, porque yo también tengo defectos. Y yo tengo que aceptar y tolerar a mi cónyuge, porque espero que también tolere los propios míos. Entonces, cuando dice amaos entrañablemente, ¿sabe qué quiere decir? Que hay que amarnos desde adentro, hermano, de las entrañas. De acá nos debe de salir ese amor. Nos debe de salir un amor de corazón, de acá. No es de que, ay, pues es que me cae bien, o es que también usa Nikes. By the way, I like Nike brands. O es que no le gustan los tacos. A todo el mundo nos gustan los tacos, ¿verdad? Y la vitamina T, tacos, tostadas, tortas, tripas, tamales, todo lo que tiene T, ¿verdad? Rico en vitamina T. Pero cuando la persona no compagina con nosotros, Dios nos dice, de todas maneras, ámalo con más ganas. Tienes que amarlo con todas las fuerzas de tu corazón. Es decir, tiene que ser algo intencional. A mí me cae muy bien la gente del norte. Sorry, hermano Torres, porque casi hablamos igual, caminamos igual, como si anduviéramos perdidos, ¿verdad? Hay cosas en común, hablamos, nos reímos. Pero ¿qué de aquel que no comparte mis gustos? ¿Qué de aquel que no tiene mis mismas preferencias? No le va al mismo equipo. No va a haber la pelea del 19 de diciembre. Todos los detalles que nos pueden separar deben de ser motivaciones o indicativos de decir: a él lo tengo que amar más, a esta persona le tengo que amar más. Lo tengo que amar. Es una obligación, es una responsabilidad, es un mandato, hermanos. Este es el amor que viene desde adentro, es un amor sincero, sin fingimiento, es decir, no hipócrita, no aparente. Este es el mismo versículo que aparece en San Juan 3:16. Cuando dice ámense entrañablemente, es el mismo verbo que aparece, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay otro verbo, es el mismo verbo que dice ámense ustedes unos a otros entrañablemente. ¿Por qué? Porque es el amor que lo da todo sin esperar nada a cambio. Es el amor de entrega. Es el amor que aunque se dé
a pesar de que no sea correspondido o apreciado, es el amor puro. El Altísimo es el modelo que nos debe de motivar a amar de esa forma, hermanos. Esto es el amor sobrenatural de Dios, y que solamente viene por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. Pastor, pero ¿cómo voy a amar a alguien que no me cae bien? No la paso, no lo paso. El acento, como es, pues no importa. Dice la Biblia que si tenemos el Espíritu Santo, Él nos capacita para, con su poder, hacer, cumplir, obedecer este mandato del Señor. Esta es la responsabilidad que exige fuerzas sobrenaturales, y tiene que ser con la fuerza de Dios. Nosotros estamos limitados. Ahora, ¿por qué debemos de amarnos unos a otros? Porque es el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Esto es lo que dice el mismo versículo 22. Sus almas han sido purificadas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. A la verdad, hermanos, no es fácil amar entrañablemente a personas que no nos cae bien, porque por naturaleza somos egoístas. Pensamos en nosotros, procuramos el bien nuestro. Por eso la Biblia dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que querramos, según Gálatas 5:17. Sin embargo, el Espíritu Santo que vive dentro del creyente, y debido a que Él tiene todo el poder de Dios, nos motiva y nos capacita para amar a los hermanos, aún aquellos que no piensan como nosotros. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Es decir, si el Espíritu Santo, si Dios está conmigo, el fruto, la manifestación de esa presencia de Dios en mi vida, es que tengo que amar y puedo amar. Estoy capacitado para amar a otra persona, aunque no congeniemos en todo. El amor es un fruto del Espíritu. El amor cubre multitud de errores, de defectos. El amor, el gozo, la paz es fruto del mismo Espíritu. Así es que amémonos unos a otros con el amor entrañable mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, esto se debe hacer en forma intencional. Déjenme enfatizar un poco. La Nueva Traducción Viviente dice: obedecer a la verdad, ustedes que han sido limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente, hermanos, y de todo corazón. Hermanos, para amar de forma entrañable es necesario que la persona sea redimida. No va a poder amar a una persona que no conoce a Dios conforme a lo que dice aquí la palabra. Esto no puede aplicar, porque nadie puede ofrecer lo que no tiene. No le vamos a poder pedir fruto a alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerada. Entonces, en cambio, nosotros que tenemos una relación personal y dinámica con Dios, tenemos el poder de dar esa clase de amor. Tenemos la facultad. El apóstol le recuerda a sus lectores que solo la persona que ha experimentado la purificación de Dios en su vida puede amar a los demás de la forma que aquí se describe, ¿verdad? De una forma entrañable, ¿verdad? Entrañable. Dice otro comentario que este es un concepto atlético, que significa estirarse al límite de sus capacidades o de su fuerza. Pedro sabía que no era fácil amarse, hermanos, porque requería un empeño, disciplina, manifestar un aprecio genuino para los hermanos que poco conocemos. Exige, hermanos, que nosotros tengamos un amor de entrega, un amor que sale del corazón y del alma, y que dependa del poder de Dios para poder transmitir ese amor. Otra razón por la cual debemos de amarnos unos a otros es porque tenemos cosas importantes en común. Por ejemplo,
en una familia, hay varias cosas que unen a una familia. Los hijos son hijos de sus padres, viven bajo un mismo techo, comen regularmente en una misma mesa, comparten los mismos valores. Lo mismo sucede en la parte espiritual. Profesamos nosotros creer y servir a Dios, compartimos los mismos propósitos en la misma conducta que Dios espera de nosotros. Miren lo que dice Efesios 4, 3, 4, 5 al 6, hablándonos de lo que nos une. Dice la palabra del Señor: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, Dios nos ha llamado a guardar la paz y la unidad, porque creemos y somos un solo cuerpo, un solo espíritu, con el cual fuiste sellados, con una misma esperanza, de una misma vocación, sirviendo a un mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Hermanos, tenemos cosas en común de mucho valor. Nos une la sangre de Cristo, nos une el amor de Jesús, su sangre, la esperanza de que un día vamos a estar reinando con Cristo en gloria. Estas son verdades fundamentales que nos unen. Estamos obligados a amarnos mutuamente por todo esto que nos une, hermanos. Hay algo más que un apellido, hay algo más que una cultura. Es lo que hemos recibido. Ahora, el amor es motivado, hermanos, por la nueva vida, y está anclado por la palabra eterna de Dios. Lea conmigo de nuevo los versículos 23 y 24. Dice que siendo renacidos, esta expresión, siendo renacidos, ya lo vimos en el versículo que se antecede en este mismo capítulo, en el capítulo 1. Si usted ve en el versículo 3, dice que Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. ¿Se recuerdan? Esto demuestra, hermanos, que tenemos esa nueva vida gracias a nuestra fe en Jesucristo. Pero la vamos a demostrar amándonos unos a otros. Demostramos que somos hijos de Dios porque hemos confiado, hemos recibido a Jesús en nuestra vida. Nuestra fe está depositada en el Hijo de Dios. Pero la manera práctica que Dios nos pide que mostremos esta nueva vida es que nos amemos unos a otros, expresando el amor con el cual Él mismo nos amó. Ahora, la vida nueva comienza como una semilla. Vean conmigo como dice ahí, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente. Esa palabra simiente quiere decir semilla. Semilla. No de simiente corruptible, es decir, no de una vida natural, no de un nacimiento natural. Dice que, sino de una simiente incorruptible. Así es que la palabra simiente es un sinónimo de semilla. El apóstol describe el renacimiento espiritual, que volvimos a nacer, primero en términos negativos y luego en términos positivos. Miren, en términos negativos es que una de las características de la semilla es que para que la semilla produzca un fruto, tiene que descomponerse, tiene que caer en la tierra, perder su forma, para luego que brote una planta, que brote una pequeña mata. Mire, la semilla fue lo que Jesús ilustró a Felipe y a los griegos cuando les dio la ilustración diciendo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. San Juan 12:24. Ahora, la parte positiva es que al interpretar la palabra, la parábola del sembrador para el beneficio de sus discípulos, Jesús les dijo: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios, que es sembrada en nuestro corazón. Pero en vez de que la palabra se descomponga,
se corrompa, la palabra no cambia, sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Esa es la diferencia. Un grano se tiene que romper, descomponer, perder su forma para producir vida. La palabra, que es como la semilla que se deposita en nuestro corazón, no se descompone, no se echa a perder, porque es firme, es viva y permanece para siempre. Wow, eso merece una aleluyota más grande. Qué tremendo. Entonces, la palabra de Dios es imperecedera, regenera, da vida, nutre y sin embargo permanece inalterable en el proceso de dar vida. Ahora, la permanencia de la palabra del Señor dice: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estos dos verbos describen lo que es la palabra de Dios. Es viva y permanece, es decir, vigente. Su poder genera vida y es eterna. Es viva porque da vida. Es vigente, hoy en día es efectiva. Y dice, permanece porque es eterna. Cristo exclamó: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Luego el apóstol compara la permanencia de la palabra de Dios con la fragilidad del hombre. La belleza de la vida o los logros temporales. Dice que en la vida del hombre toda carne es como la hierba. Aunque hay hierba grande, pero no deja de ser hierba. Se seca, se marchita, la flor se cae y también muere. Así es que aquí el apóstol toma la palabra de Dios y la compara con la vida del hombre y los logros del hombre, y se ve una enorme diferencia. La palabra permanece, el hombre muere. La fortaleza, la gloria y la belleza de la palabra del Señor no se altera. La gloria de los hombres se desvanece, se acaba, se termina. Alguien muere, se acabó lo que él era. Sus restos se depositan en la tierra y la persona o va con el Señor, su alma, si sirve al Señor, o a eterna separación de Dios si no le conoce a Él. Entonces la palabra, siglo tras siglo, generación tras generación, milenio tras milenio, la palabra permanece inalterable. Sigue cambiando, sigue siendo la misma palabra porque es palabra de Dios. Por eso dice: toda carne es como hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores. Ambos se secan, se caen, pero la palabra del Señor nuestro es la que permanece y vive para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pedro cita textualmente Isaías 48, cuando dice el profeta Isaías: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, pero si usted lee conmigo 1 de Pedro, no dice la palabra de nuestro Dios, no dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor. Y a mí me llamó la atención por qué cambió Pedro esa palabra. En vez de decir palabra de Dios, le puso palabra del Señor. La palabra del Señor permanece. Y hay una razón, eso fue intencional. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, tanto en el Antiguo Testamento, la palabra Señor significaba el nombre que Jehová utilizaba para autorrevelarse. Y esa misma palabra Señor en el Nuevo Testamento significa Señor de señores, y es el único título que apropiadamente describe la divinidad y quién es Jesús. Así es que Pedro, con toda la intención, decía que la palabra del Señor, la palabra de Cristo y la palabra de Dios es exactamente lo mismo. Lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento y lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento tienen igual valor, tienen igual permanencia. Cuando Jesús hablaba era palabra de Dios, no había duda, Él no se equivocaba, Él hablaba porque Él es Dios, era Dios, es Dios
y seguirá siendo Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por la divinidad de Cristo? Así es que eso sí es importante. Ahora, los destinatarios, hermanos, de esta carta estaban pasando por momentos difíciles, lo repito por tercera vez, y una grande crisis, hermanos, por causa de su fe. Ellos necesitaban conocer que había anclas, anchors grandes, que podían mantener su vida en ese momento tan turbulento que estaban viviendo bajo persecución. Y Pedro menciona cuando menos 4 anclas. No sé si usted se ha subido en un barco o en una embarcación que es sacudida por el viento. Cuando se le pone una ancla pesada, la embarcación tiene más estabilidad. Si le ponen 2, pues mejor, tiene más balance. Si le ponen 4, pues es mucho mejor. 4 anclas yo encuentro aquí en Pedro, que habla de valores o verdades contundentes para la fe del cristiano. La primera es que nuestra herencia está guardada en el cielo, y lo dice, que nuestra esperanza es viva en Cristo Jesús. Segunda, que la santidad del carácter de Dios nos inspira a vivir vidas santas. Él es santo. Mientras conozco más a Dios como santo, me santifico más. Digo, wow, Señor, qué santo eres tú. Necesito más de ti. Reconozco mi condición, que fallo, que me canso, que no soy lo que debo de ser, pero al estar frente a Dios y contemplar su santidad, no tengo menos que arrodillarme y adorar y decir, Señor, por favor, santifícame. Tú no te puedes hacer menos santo para relacionarte conmigo, pero yo sí me puedo santificar para acercarme más a ti. Esa es la segunda ancla. Nuestra esperanza viva, la santidad del carácter de Dios, el valor del sacrificio de Cristo en la cruz, que es único. Si usted puede cargar un crucifijo, por favor, cárguelo. Si usted tiene una cruz, yo tengo una que es para guardar las solapas de la corbata, me gusta ponérmela. ¿Por qué? Porque eso significa, representa, ilustra el puro, santo y todo suficiente sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mis pecados y por los pecados de todos. Es importante. Esa es otra ancla, el valor del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, que es único. Y el tercero, la indestructible palabra que Dios usó para salvarnos. Esta palabra, hermanos, esta palabra es indestructible. Esta palabra sigue siendo palabra de Dios. Y finalmente el versículo 25, nosotros debemos de vivir en armonía, porque viviendo la palabra es la mejor forma de denunciar el evangelio a los demás. Viviendo la palabra es la mejor manera de evangelizar, hermanos, demostrando que el evangelio que hemos creído lo vivimos, lo practicamos, lo ponemos en práctica. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La palabra que los apóstoles predicaron era el evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Dios se reveló en Jesucristo, cuyo evangelio los apóstoles predicaron tanto a judíos como a gentiles. Esta palabra permanece. La revelación de Dios a través de su Hijo también ha sido predicada a los destinatarios de la carta de Pedro. Y ellos, hermanos, también tenían que creer en este evangelio y vivir este evangelio y representar el amor de Jesús, amándose unos a otros. Esto lo confirma en 1 de Pedro 1:12, que dice: los profetas hablaron de las cosas que ahora les ha anunciado a ustedes. Los que les predicaron el evangelio con el poder del Espíritu Santo que les fue enviado desde el cielo. Los mismos ángeles quisieron contemplar estas mismas cosas. Eso lo dice ahí 1 de Pedro 1:12. Estoy leyendo de una versión, la Nueva Biblia Viva. Hermanos, el amor de Dios, usted tal vez ya lo escuchó en alguna ocasión, el amor de Dios ha sido recibido por aquellos que han sido redimidos, perdonados, cambiados, nacidos de nuevo, transformados,
que habíamos estado muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora por la gracia de Dios y a través de Jesucristo estamos vivos, hemos recibido su amor. Hermanos, los ángeles, de eso está hablando 1 de Pedro 1:12, los ángeles no han podido experimentar, ni van a experimentar el amor, la grandeza del amor de Dios, porque ellos no han estado en un estado de perdición, no han vivido en pecado, no han sido transformados, regenerados, perdonados, lavados con la sangre de Cristo. Ellos no han tenido esa experiencia. Ellos no pueden disfrutar del amor de Dios en una propia experiencia. Ellos son seres angelicales, y ese es otro tema, la angelología. Pero aquí dice la palabra que ni los ángeles pudieron experimentar el amor de Dios como nosotros. Así es que, hermanos, amémonos unos a otros, como dice la palabra. Jesús dijo: en esto van a conocer todos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. En estos tiempos de crisis es cuando más debemos dar manifestación y testimonio a la gente de que nos amamos, porque nos ayudamos, oramos unos por otros, nos apoyamos en las buenas, en las malas. Estamos unidos por el amor de Jesucristo. Al llevar a la práctica el principio del amor, hermanos, debemos de volver a estudiar el impacto que tenían las palabras de Jesús, que dijo: un mandamiento os doy, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también ustedes se aman unos a otros, porque en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor unos por otros. Los incrédulos, hermanos, deben de observar la vida de comunión, de armonía que existe en la iglesia. Ese es la mejor tarjeta de presentación. Una comunidad de creyentes que manifiestan el amor de Dios, el amor genuino de Dios. Por influencia podrán atraer a otros a que conozcan a Cristo, porque toda persona, hermano, generalmente quiere unirse a un grupo donde siente amor y recibe amor. Así es que nosotros somos la mejor comunidad. Somos el lugar que Dios ha elegido para demostrar y revelar su amor a la comunidad. Es a través de su iglesia. No es a través de ninguna sociedad, no es a través de una organización caritativa, es a través de nosotros como iglesia. Aplicación: lo que hacían los creyentes en la iglesia perseguida, ¿sabe lo que hacían? Ellos no podían cantar, hermanos. Ellos no podían cantar como nosotros, poner un equipo de sonido y cantarle al Señor y levantar las manos. ¿Saben lo que hacían los discípulos, los creyentes? A escondidas se reunían y juntos, hermanos, recitaban un salmo juntos, hacerlo de una manera de alabanza a Dios. Eso también se hace en algunos países donde la iglesia todavía ha sido perseguida. Yo fui testigo cuando estuve en Cuba, hermanos, de pastores que me decían: pastor, nosotros no nos podemos reunir en una iglesia porque está prohibido. Tenemos lo que se llama casa iglesia, donde tenemos 2 sugieres afuera vigilando que no llegue nadie, para poder en silencio estar recitando salmos de la Biblia y orar en la manera más baja, en voz baja, unos por otros, compartiéndonos la palabra del Señor. ¡Qué tremendo! Así lo hacían ellos. De esa manera fomentaban el amor de Dios entre ellos. Nosotros, hermanos, tenemos todas las ventajas. Tenemos textos que podemos mandar, tenemos nosotros mensajes que podemos mandar por email, tenemos FaceTime, tenemos WhatsApp, tenemos Snapchat, todo lo que usted quiera. You name it. We don't have any excuse for not to communicate and to show our genuine love to each other. Unos a otros. No tenemos ninguna excusa. Ámense unos a otros con amor
fraternal y entrañablemente. Pero no nos podemos amar si no tenemos el amor de Dios. De veras, no hay manera. No podemos imitar, no podemos aparentar. We cannot fake it. We cannot act. No podemos simplemente tratar de hacerlo de una manera aparente. Tenemos que vivir el cristianismo. Y este es el mejor momento. Este es el mejor momento. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono. Que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado
vamos a orar para despedir, hermanos. Señor, te amamos, Señor, y te damos gracias infinitas, Señor, porque tú, como el creador del cielo, la tierra y el universo, Señor, tú has llamado a esta tu creación la niña de tus ojos, porque nos amas y porque lo has demostrado, Señor, desde el principio de los tiempos hasta el final, porque todo está escrito en tu palabra. Sabemos, Señor, y tenemos la plena convicción de que tú vas a cumplir tu promesa de venir por tu pueblo. Así es que estamos esperándote, Señor, alegres, agradecidos y gozosos, aún en medio de todas estas circunstancias que están pasando, porque sabemos que tú eres el que nos cuida, Señor, y que tuya es la venganza, que tuya es la victoria para nosotros, Señor. Así es que vamos a esperar en ti como ovejas, sabiendo que resistir es lo que nos mandaste a hacer, sabiendo que esperar en ti es nuestra solución. Sabemos, Señor, que tú no nos vas a fallar. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos, Señor, que nos acompañes a casa y que estemos siempre, Señor, en paz y gozosos, orando, pero más agradeciéndote, porque tú nos das más de lo que nosotros podamos pedir o necesitar. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.